Ok, ya Conchita. ¿Ya? Bien. Bueno, buenas noches a todos los hermanos. Sean bienvenidos. Aquí, Logia Aura tiene el agrado de presentar al hermano, el doctor Oscar Galindo, quien va a disertar sobre la segunda parte acerca de la carta 10. Gracias. Por favor, todos cerramos pantallas y micrófonos y no se puede interrumpir al ponente hasta el final. Al final, ustedes tienen un tiempo para hacer preguntas, comentarios y aclarar dudas. Así es que esperamos, hermanos, por favor, cumplir con estas normas tan sencillas. Bien, por favor, todos cerramos micrófonos y pantallas. Es tuyo el tiempo, Oscar, cuando tú decidas. Gracias, Conchita. Buenas noches a todos. Hoy vamos a proseguir con la segunda parte de la carta 10, que en esta ocasión vamos a tocar los puntos en relación de la mente universal, las ideas acerca del mal. Y eh, que es una continuación de la primera parte en la que se habló más extensamente sobre el pensamiento que tienen los Mahatmas sobre el Dios que nosotros conocemos como el Dios antropomórfico. Y les invito, ¿sí?, a tomar en cuenta esta pequeña frase de KH. ¿Sí? Este es importante. Trate de comprender, no con la mente occidental llena de prejuicios, sino con el espíritu de intuición y de verdad. No se trata de la información que se está dando de verlo nada más desde el punto de vista intelectual, sino ir más allá, sentirlo, ¿sí? Y sentirlo desde el punto de vista de la intuición que dice aquí que corresponde a Buddhimán, ¿sí? Dejar esos prejuicios, dejar de lado esas ideas para que lo que se presente se pueda entender mejor, ¿sí? Aparte, desde el punto de vista de la mente concreta, ¿sí?, de forma abstracta. Entonces, esta es la idea de esta frase que dijo el maestro KH para que nosotros podamos entender las cosas. Y aparte de la forma desde el punto de vista intelectual, hay que verlo y sentirlo, percibirlo desde el punto de vista, sí, de la intuición o intuicional. Entonces vamos a ver los conceptos sobre la mente universal, conceptos preliminares, antes de entrar de lleno a lo que nos dice la carta 10 con respecto, sí, a este concepto. En la doctrina secreta tenemos esta cita. Siempre se le atribuyó a la forma del círculo en la mente de los filósofos antiguos algo de lo divino y de lo misterioso. El mundo antiguo, consistente en su simbolismo, con sus intuiciones panteístas, uniendo las infinitudes visible e invisible en una sola, representaba a la deidad igual que a su velo externo por un velo, ¿sí? Por un velo externo, por un círculo. Entonces el círculo, que el símbolo como que máxima expresión de lo que que los maestros, sí, lo catalogan como un símbolo perfecto, el círculo. Aquí nos están dando dos características de este círculo, la ideidad misma
y el velo externo, sí, que cubre a esa deidad. Entonces, sí, son dos círculos, como vamos a ver más adelante. Uno es el oscuro y uno es un blanco. Mm, consiste en el simbolismo con esas intuiciones, el aspecto superior de la percepción, ¿sí? De la naturaleza, ¿sí? Y de toda la deidad, de todo lo que es. ¿Sí? Esta fusión de las dos en una unidad y el haberle dado indiferentemente a ambas el nombre de Teos, ¿sí? Aquí aparece otra vez, ¿sí? Este prefijo griego de Teos, ¿sí? Que en la primera parte lo vimos que se traduce como Dios, ¿sí? Aquí tiene otra implicación mucho más profunda y dice, se explica y por ello se hace más científica y filosófica. La definición etimológica de la palabra Teo que dio Platón ha sido mostrada en otra parte. Él la deriva del verbo tein, mover. Espera en la obra de Cratilo. Indica movimiento, tal como es sugerida por el movimiento de los cuerpos celestes con los cuales él conecta a la deidad. Entonces, sí, en su sentido profundo, esta palabra teo significa movimiento. Y ahora vamos a ver de qué se trata este movimiento. De acuerdo a la filosofía esotérica, esta deidad es durante sus noches y días, es decir, los ciclos de descanso o de actividad. El de descanso se le llama pralaya y en la actividad se le llama bambantara. El eterno movimiento perpetuo. En ese ciclo de descanso y de actividad, el eterno movimiento perpetuo, el devenir perpetuo. ¿Qué quiere decir devenir? Es objetivizarse, así, materializarse o expandirse de adentro hacia afuera de la esencia más sublimada y supersensible hasta su apariencia más burda o material, como lo vamos a ver más adelante. Al igual que lo universalmente siempre presente y lo siempre existente. El último es la abstracción raíz. El primero, la única concepción posible en la mente humana, si se desconecta esta deidad de cualquier figura o forma. Entonces, aquí viene algo muy importante para que podamos comprender este símbolo que nos están diciendo aquí en forma de palabra. Debemos de quitar, ¿sí? O de eliminar, ¿sí? Cualquier vestigio de figura o de forma y que nosotros tengamos de forma predeterminada. Hay que verlo tal como es, sin agregarle ni quitarle nada. Esta es la forma en que nosotros podemos percibir con nuestra intuición, no con nuestra mente concreta. Entonces, voy a repetirlo. De acuerdo a la filosofía esotérica, esta deidad es durante sus noches y días, es decir, los ciclos de descanso o de actividad, el eterno movimiento perpetuo, el devenir perpetuo, al igual que el universalmente siempre presente y lo siempre existente. ¿Sí? El último es la abstracción raíz. El primero, la única concepción posible en la mente humana. ¿Sí? Si se desconecta de esta deidad de cualquier figura o forma. Es una evolución perpetua que nunca cesa, que gira en su progreso incesante a través de eones de duración, de vuelta dentro de su posición original, que es la unidad absoluta. Entonces, todo tiene su origen en la unidad absoluta y todo sí llega a esa unidad absoluta. Y ese devenir, ese es un ciclo constante de Pralaya Manvantara, Pralaya Manvantara, Pralaya y Manvantara. Sí.
Y aquí tenemos en forma gráfica lo que nos está diciendo esta cita. ¿Sí? Lo absoluto es el fondo negro que vemos acá, ¿sí? Que rodea a este círculo oscuro que es absolutez. ¿Sí? Lo absoluto es la eternidad y la absolutez es el principio omnipotente, eterno, sin límites e inmutable. Es la unidad absoluta, la seidad para Brahman, la realidad una y la causa sin causa. ¿Sí? Y el segundo círculo, mm, que ya es una primera manifestación de esta absolutez, es Mula Prakriti, que es un círculo blanco, es el velo externo. ¿Por qué no están juntos? Sí, porque si se pone este círculo blanco sobre este círculo oscuro, lo único que vamos a ver va a ser el círculo blanco. ¿Sí? Y en la profundidad va a estar este círculo oscuro. Por eso, ¿sí? Son los dos en uno, pero para comprenderlo, lo separan. Y este velo eterno, ¿sí? Es el eterno pariente o el progenitor eterno, el espacio. Y es la sustancia raíz no diferenciada, espíritu, materia no diferenciada. ¿Sí? Esto es de lo que está hablando, ¿sí? De estos dos círculos, ¿sí? De la cual ¿sí? Todo se inicia aquí, en este círculo blanco, ¿sí? Porque este, ¿sí? Estrictamente hablando, no radia, no emana. ¿Sí? Entonces, todo proviene de aquí, de lo que es Mula Prakriti, ¿sí? O la sustancia protea, ¿sí? Que en los budistas, esa sustancia protea se le conoce como Svabhava. ¿Sí? Para Brahman o para Brahman, ¿sí? La realidad una, lo absoluto, es el campo de conciencia absoluta. Esto es, de esa esencia que está fuera de toda relación con la existencia condicionada, y de la cual la existencia consciente es un símbolo condicionado. Entonces, todo lo existente es condicionado, ¿sí? Y lo absoluto es una conciencia absoluta, ¿sí? Viéndolo desde el punto de vista de seidad, es conciencia, inconsciencia absoluta. Pero una vez que pasamos en pensamiento de esta, para nosotros, negación absoluta, sobreviene la dualidad en el contraste del espíritu o la conciencia con ese C y la materia, es decir, el sujeto y el objeto. El sujeto es el espíritu, el objeto es la materia. Y ya tenemos esa dualidad, como lo vemos ahí en la gráfica anterior, como espíritu, materia y mula prakriti. El espíritu o la conciencia y la materia no deben ser considerados, sin embargo, como realidades independientes, sino como las dos facetas o aspectos de lo absoluto, para Brahma, el cual constituye la base del ser condicionado, ya sea subjetivo u objetivo, ¿sí? Ya sea espiritual o material. Considerando esta tríada metafísica, ¿sí? Entre para Brahman, espíritu y materia, como la raíz de la que procede toda manifestación, el gran aliento asume el carácter de ideación precósmica. Y esto lo vamos a ver en el tercer logos, este gran aliento, sí, sí, asume, sí, las características, sí, de ideación precósmica. Entonces, esto es algo muy importante, porque el gran aliento de ideación precósmica, ¿sí? Viene siendo lo mismo, pero sí a diferente escala. Y prosigue, es origo, es decir, la fuente y el origen de la fuerza y de toda conciencia individual. Provee la inteligencia guiadora en el vasto esquema de la evolución cósmica. ¿Sí?
este gran aliento, ¿sí? Sí, que se convierte en ideación precósmica, es la inteligencia guiadora en el vasto esquema de la evolución cósmica y a través de la manifestación. Por otro lado, la sustancia precósmica, es decir, Mula Prakriti, es el aspecto del absoluto que es la base de todos los planos objetivos de la naturaleza, los planos, sí, materiales, sí, dentro de la manifestación, desde lo más sutil hasta lo más denso. Y es así como la ideación precósmica es la raíz de toda conciencia individual. De igual forma, la sustancia precósmica es el sustrato de la materia en los varios grados de su diferenciación. ¿Sí? Y prosigue, para Brahman o para Brahman no es una causa, ni tampoco hay causa que pueda compelerlo a emanar o a crear. Estrictamente hablando, para Brahman no es ni siquiera lo absoluto, sino absolutez, como ya lo vimos en la gráfica. Para Brahman no es la causa, sino la causalidad. ¿Sí? ¿Qué es esa causalidad? El poder propulsor, pero no volitivo, en toda causa que se manifiesta. Podemos tener alguna idea borrosa de que existe esta causa sin causa o causación, pero definirla es imposible. Entonces, es el poder propulsor en toda causa que se manifiesta, pero no volitivo en para Brahma. Entonces, aquí se van aclarando muchos conceptos, ¿sí? que manejan los maestros y la señora Blavatsky. Y aquí tenemos, en forma resumida, ¿sí? En este esquema, lo que nos acaba de decir la anterior cita. ¿Sí? Tenemos este esquema, ¿sí? Este símbolo, ¿sí? El fondo oscuro, que es lo absoluto, ¿sí? Y el fondo, perdón, el fondo negro, que es lo absoluto, y el fondo oscuro, ¿sí? Que es absolutez. ¿Sí? Ya hizo ahí la diferencia la señora Blavatsky y los maestros entre lo absoluto y absolutez. Y absolutez es el principio omnipotente, eterno, sin límites e inmutable. Es la unidad absoluta, seidad, para Brahman o para Brahman, la realidad una o la causa sin causa. Sí, esta absolutez tiene dos aspectos. Sí, por un lado tenemos el movimiento abstracto absoluto y por el otro el espacio abstracto absoluto. El movimiento abstracto absoluto también recibe el nombre de gran aliento, ¿sí? Se le conoce también como conciencia incondicionada, es el sujeto y es el origen de la conciencia individual y provee la ideación o la inteligencia guiadora, ¿sí? A través de este gran aliento que se convierte en ideación o inteligencia guiadora, sí, en el tercer logos y lo que conocemos como Mahat. ¿Sí? Y el espacio abstracto absoluto también recibe el nombre de subjetividad pura, ¿sí? Porque no la podemos comprender con nuestra mente finita, ¿sí? Y es eterna, es la sustancia raíz, es el objeto y es el sustrato de la materia, ¿sí? En la manifestación, y es la base de los planos objetivos de la naturaleza, ¿sí? O los planos materiales de la naturaleza. Entonces, tenemos estos dos aspectos, sí, de la unidad absoluta. Entonces, con este diagrama podemos entender, sí, lo que nos estuvo diciendo, sí, la anterior cita. Y aquí podemos ver en una forma más amplia, sí, sí, todo el proceso que se lleva a cabo, ¿sí? Desde Mula Prakriti hasta la manifestación. Y ya vimos que el círculo oscuro es absolutez para Brahma Saidad, que es el principio omnipotente, eterno, sin límites, inmutable. ¿Sí? El círculo blanco es Mula Prakriti, que es la sustancia raíz indiferenciada, que es espíritu materia.
¿sí? No están diferenciados, ¿sí? El primer logos o la primera causa es este punto, ¿sí? Negro, ¿sí? Sobre el fondo blanco, ¿sí? El segundo logo, ¿sí? Este primer logo da origen a este segundo logo cuando, ¿sí? Se activa este, ¿sí? Este punto oscuro, dando origen, sí, a esta línea horizontal en la cual en la mitad superior, sí, encontramos a lo que conocemos como vida y en la mitad inferior como el espíritu materia, ¿sí? Como lo estamos viendo acá, sí, pero sin diferenciarse solamente, nada más se dividió entre vida y espíritu y materia. Y luego tenemos al tercer logos, esta línea vertical que cruza la línea horizontal. Es la ideación precósmica, ¿sí? Un aspecto del gran aliento a este nivel. Se conoce como Mahat, o es decir, la hueste de Yajna Chohan, o Aji, o los 7 primordiales. Y aquí tenemos otro símbolo correspondiente a este que está en el lado izquierdo, como lo vemos aquí en el lado derecho. ¿Sí? En un triángulo, ¿sí? Con sus 3 partes. Del lado izquierdo tenemos al espíritu, del lado derecho tenemos a la materia y en la base tenemos a Mahat, ¿sí? O la guiación precósmica, un aspecto de gran aliento. Y esto, en esta parte, consideramos, ¿sí? La parte más alta, ¿sí? De lo que consideramos manifestación, se lleva a cabo toda esta operación. ¿Sí? Y dice, y aquí en la manifestación ocurre lo siguiente, Johat, o la energía dinámica de la ideación cósmica, ¿sí? Es el puente por el cual las ideas existentes en el pensamiento divino son impresas en la sustancia cósmica como leyes de la naturaleza, ¿sí? A través de los Yani Chohan, Aji, o 7 primordiales, que son los arquitectos del mundo visible. ¿Sí? Que da como resultado, sí, toda esta unidad, ¿sí? Da como resultado, sí, esto, el cosmos manifestado, la naturaleza consciente, ¿sí? Porque el espíritu le da esa conciencia, ¿sí? La naturaleza inteligente, ¿sí? Porque los Yanisohan, ¿sí? O la ideación cósmica ya en esta parte, ¿sí? Está impresa en ella también, y a través de esta inteligencia guiadora, ¿sí? Y es la naturaleza viva, ¿sí? Que está siendo vivificada por Johat. Entonces, estos 3 aspectos, espíritu, Johat y materia, lo vamos a encontrar, ¿sí? En la naturaleza, ¿sí? O en el universo o cosmos manifestado. Una Cada interrupción, uno- Oscar. No se oye bien, no sé si los demás están bien o soy yo. ¿Los demás me están escuchando bien? Yo sí escucho bien. Ah, ok. Entonces, ha de Sí ser se tu escucha internet. perfectamente bien. Soy Sí, yo creo. Gracias. Disculpen. Bien. Sí se escucha, pero por ahí hay un micrófono abierto. sí, Perdón. ajá, ya mandé Z2 chat. está abierto desde hace Por ratito. favor, revisen micrófonos. Es que es una señora que Xperia está, abre y abre el micrófono y está, interrumpiendo. Bueno, disculpen la interrupción. Los dejo por mi parte. Ujú. A ver, hermanos, por favor, no interrumpamos al ponente. Es un trabajo muy exhaustivo, muy analítico para compartirlo. Si estamos acá, lo único que les pido es que respetemos las normas. Por favor, muchas gracias. Disculpa, Oscar. No, no hay problema. Sí. Entonces, sí, vamos a proseguir. Entonces, esto es lo que es el cosmos manifestado, la naturaleza consciente, la naturaleza inteligente y la naturaleza, sí, viva, porque no hay nada muerto en esa materia o naturaleza, que también se le conoce a ese concepto de materia.
¿sí? Y correspondiente a este símbolo del cuadrado que encontramos en el lado izquierdo, tenemos a este símbolo que encontramos en el lado derecho. ¿Sí? Un triángulo con el vértice hacia abajo, un triángulo invertido con el punto en el centro, que ya nos indica, ¿sí? ¿Sí? La entrada, ¿sí? En la materia o en la manifestación. Este fondo negro siempre va a estar presente, siempre, ¿sí? Porque no está desligado de ese aspecto de lo absoluto o eternidad. ¿Sí? Pero lo que aquí tenemos que tener en cuenta es el triángulo blanco, ¿sí? Con fondo blanco y el punto, ¿sí? En el centro. ¿Sí? Entonces esta es, ¿sí? La manifestación, y a través de ello se van formando los diferentes planos, ¿sí? De lo que conocemos como naturaleza, ¿sí? O de la materia, ¿sí? Con todas estas características. Pero esto, ¿sí? Está siempre presente. Estas características están dentro de estos altos, de estas jerarquías que conocemos con Jan y Chohan, Agi o siete primordiales, forma parte ya íntimamente de todos ellos. Por lo tanto, nosotros también como seres humanos, que es el microcosmos, formamos parte de esto que se conoce como macrocosmos. Y macrocosmos y microcosmos es lo mismo, pero sí a diferente gradación. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ¿sí? No estamos apartados o somos diferentes, ¿sí? A la naturaleza, ¿sí? Consciente, inteligente o la naturaleza viva. Entonces, cuando nosotros, y lo vamos a ver más adelante cuando veamos los conceptos de mal, ¿sí? Nos disociamos o nos provocamos desarmonía con la naturaleza, ahí vienen, sí, las consecuencias. Por lo tanto, siempre debemos de estar, sí, en concordancia y armonía con la naturaleza porque no estamos separados de la naturaleza. Somos la naturaleza misma también, ¿sí? Nada más que con sus propias características. Y vamos a entrar ya de lleno a lo que es los conceptos que los maestros plasman en la Carta 10 sobre la mente universal. Unas cuantas reflexiones y argumentos deben sustentar toda idea. Por ejemplo, toda nueva idea. Por ejemplo, estamos seguros de que se nos censurarán por las siguientes contradicciones aparentes. 1. Negamos la existencia de un Dios consciente y pensante en razón de que semejante Dios tiene que ser condicionado, limitado y sujeto a cambio y por ende no infinito. Ya lo vimos en la primera parte y en esta parte, ¿sí? Y ya vemos que Dios, ¿sí? Y el principio omnipotente, ilimitado, ¿sí? No es lo mismo, porque el Dios, ¿sí? De las diversas religiones monoteístas crea, ¿sí? Es consciente y pensante, por lo tanto, sí tiene que ser condicionado, limitado y sujeto a cambio, y por lo tanto también no es infinito. Por esa razón, sí, confirman, negamos la existencia de un Dios consciente y pensante. Número 2, si Él se nos presenta como un ser eterno, es decir, este Dios consciente y pensante, inalterable e independiente, con ninguna partícula de materia en él, entonces contestamos que eso no es un ser, sino un principio inmutable, ciego y una ley. Ya sabemos que ese principio omnipresente, omnipotente, inmutable, ¿sí? Que nos presentan los maestros, ¿sí? Tiene dentro de ello, ¿sí? Espíritu y materia. Pero en este Dios que nos presentan el cristianismo y las diversas religiones monoteístas, nos dicen,
no hay materia en él. Y entonces contestamos que eso no es un ser, sino un principio inmutable, ciego y una ley nada más. Y sin embargo, ellos dirán que nosotros creemos en yanis o planetarios, espíritus planetarios, y los dotamos de una mente universal, y esto debe ser explicado. Nuestras razones pueden resumirse brevemente de la siguiente manera. 1. Nosotros negamos la absurda proposición de que pueda haber incluso en un universo ilimitado y eterno dos existencias infinitas, eternas y omnipresentes. Sí, se nos presenta, sí, a un Dios por un lado y la creación por otro lado. Sí, y se nos presentan, sí, dos principios. Sí, dos principios. Sí, el Dios y el diablo. Por otra situación, desde el punto de vista antropomórfico. Entonces, no pueden haber dos existencias internas y omnipresentes. Si nos vamos a que tenemos a un Dios, a Dios por un lado y la creación por otro lado, ¿sí? ¿Quién creó lo que está fuera de Dios para que lo hiciera, sí, afuera de él? Entonces, contradictorio, ¿sí? Esto es absurdo. Nosotros sabemos que la materia es eterna, como ya lo vimos sí, en las notas preliminares, y es decir, que no ha tenido principio, porque la materia es la naturaleza misma, como ya lo vimos. B, porque aquello que no puede aniquilarse a sí mismo y es indestructible, existe necesariamente. Y por lo tanto no pudo empezar a ser ni tampoco pudo dejar de ser. O sea, aquí aniquilarse es transformarse, ¿sí? Modificarse, que siempre indestructible, que siempre está estático, que no hay movimiento, ¿sí? Existe necesariamente, por lo tanto no pudo empezar. Y sé, porque la experiencia acumulada de innumerables edades y la ciencia exacta, ¿sí? La ciencia esotérica, nos muestra a la materia o que es igual a la naturaleza actuando por su propia energía. ¿Sí? Acuérdense que ya lo vimos, tiene su propia energía y de la cual ni un solo átomo está jamás en un estado de reposo absoluto, porque el movimiento está implícito, ¿sí? Y es intrínseco, ¿sí? A esa materia. Y por lo tanto debe haber existido siempre, es decir, sus materiales están siempre cambiando de forma, de combinaciones y de propiedades, ¿sí? En este universo objetivo, ¿sí? En la diversificación. ¿Sí? Pero sus principios o elementos son absolutamente indestructibles, ¿sí? Como es Mula Prakriti, es elemento proteo, ¿sí? Es indestructible. Sus elementos son absolutamente indestructibles. ¿Sí? Ya ya lo vimos, ¿sí? ¿Sí? En las notas preliminares. Y 3, en cuanto a Dios, puesto que nadie nunca lo ha visto a él o a ello en ningún tiempo, a menos de que él o ello sea la esencia y la naturaleza de esta materia ilimitada y eterna, su energía y movimiento, nosotros no podemos considerarlo ni eterno, ni infinito, ni tampoco existente por sí mismo. ¿Sí? Y aquí está subrayado, a menos de que él o ello sea la esencia y la naturaleza de esa materia ilimitada y eterna, su energía y su movimiento. Y prosigue Kach, nos rehusamos a admitir un ser o una existencia de la que no conocemos absolutamente nada. Porque los teístas no nos dan las características de ese Dios. ¿Sí? Porque
No hay lugar para él en presencia de esa materia cuyas propiedades y cualidades innegables conocemos a fondo. ¿Sí? Es decir, este Dios de los teístas, sí, no admiten la presencia de materia. Y ve, porque si él o ello es solo una parte de esa materia o un fragmento, es ridículo sostener que él sea el principio rector de aquello de lo cual no es sino parte dependiente. Entonces, si es un fragmento, no es todo. Y sé, porque si ellos nos dicen que Dios es un espíritu puro, ¿sí? Espíritu puro, ¿sí? Que no hay materia, existente por sí mismo y dependiente de la materia, una deidad extracósmica, es decir, fuera del cosmos, nosotros contestamos que, incluso admitiendo la posibilidad de tal imposibilidad, ¿sí? Porque estos conceptos que se manejan, sí, los teístas son contradictorios, es decir, su existencia, todavía mantenemos que un espíritu puramente inmaterial no puede ser un gobernante inteligente y consciente, ni puede tener ninguno de los atributos que la teología le ha atribuido, y por lo tanto, semejante Dios se vuelve de nuevo una fuerza ciega, como ya se ha demostrado, como ya lo hemos visto y lo hemos palpado. ¿Sí? La inteligencia, tal como se encuentra en nuestro Yan Chohan, es una facultad que puede pertenecer solo a un ser organizado o animado, por imponderables o más bien por invisibles que sean los materiales de sus organizaciones. La inteligencia requiere la necesidad de pensar. Para pensar uno debe de tener ideas, y las ideas suponen sentidos que son físicos materiales. ¿Y cómo puede algo material pertenecer al espíritu puro? Porque como ya lo vimos, espíritu puro es nada más espíritu, no hay otra cosa que no es espíritu. Entonces se dice, ¿cómo puede algo material pertenecer al espíritu puro? Si se nos objetara que el pensamiento no puede ser una propiedad de la materia, nosotros preguntaríamos la razón del por qué. Porque el pensamiento, sí, el pensamiento, sí, objetivo como tal, sí, está dentro, sí, de lo que conocemos, sí, la manifestación. ¿Sí? Porque si no hay algo de materia, tampoco hay pensamiento. No hay pensamiento, ¿sí? Como la mente concreta lo conoce. ¿Sí? Debemos tener una prueba irrefutable de esta asunción antes de poder aceptarla. Esto es lógico. ¿Sí? Si no hay pruebas para refutarlo, ¿sí? ¿Cómo vamos a aceptarlo? Al teólogo le preguntaríamos, ¿qué podría impedir a su Dios, ya que es el supuesto creador de todo, dotar a la materia de la facultad de pensamiento? Y cuando contestara que evidentemente él no ha querido hacerlo y que eso es un misterio, ¿sí? Así como una imposibilidad, insistiríamos en que se nos explicara por qué es más imposible que la materia produzca espíritu y pensamiento que el espíritu o el pensamiento de Dios produzca y cree la materia. Entonces, sí, se le aplica el mismo tipo de silogismo, sí, que los teístas o los que teólogos utilizan. Pero ya vemos, sí, que la materia está, sí, en esa, este, en esa sustancia, sí, raíz indiferenciada. Ahí está, sí, y que todo tiene,
y está contenido, sí, precisamente en lo que está contenido, en lo que conocemos como Mula Prakriti, y que está, sí, en reposo para nuestro pensamiento, sí, concreto, sí, pues, que siempre está en movimiento, sí, en lo que conocemos con absolutez, sí, ahí están todos estos elementos coexistiendo al mismo tiempo. ¿Sí? No sale nada de la nada. ¿Sí? Nosotros no inclinamos nuestras cabezas en el polvo en reverencia ante el misterio de la mente. ¿Sí? Porque lo hemos resuelto hace muchísimas edades. Cuando decimos que algo es un misterio, ¿sí? Es porque ignoramos, ¿sí? Todas las propiedades, procesos que se llevan a cabo, ¿sí? En relación a que lo que nosotros conocemos como misterio. Rechazando con desdén la teoría teísta, de igual manera, rechazamos la teoría del automatismo, que enseña que los estados de conciencia son producidos por ordenación de las moléculas del cerebro, ¿sí? En forma automática. Sí, y sentimos el mismo poco respeto por aquella otra hipótesis, la de la producción del movimiento molecular por medio, sí, de la conciencia. ¿Sí? Y como ahorita vamos a ver, el movimiento, sí, es una propiedad intrínseca de la materia. Entonces dice, entonces, ¿en qué creemos? Pues bien, creemos en el tan ridiculizado flojisto. ¿Sí? Dice ver el artículo que es ¿qué es la fuerza y qué es la materia? Está en el Theosophist de septiembre de 1882. ¿Sí? Aquí está la referencia, qué es la fuerza y qué es la materia por otro teósofo, del Theosophist, volumen 3, de septiembre de 1882, de la página 319 a 324. Este artículo está en inglés, pero parte de este artículo, ¿sí? Está en español, en, en el glosario de las cartas de los maestros, ¿sí? De la editorial Blavatsky, ¿sí? De la Blavatsky editorial. Sí, ahí hay una traducción, sí, parcial, precisamente de este artículo de qué es la fuerza y qué es la materia. Y, y si ya fuimos muy suspicaces, sí, ya sabemos, sí, qué es la fuerza y qué es la materia, y por qué la fuerza está en la materia, por qué la energía está ahí. Si se acuerdan, lo vimos en la manifestación, ¿sí? En los aspectos de espíritu, Fojat, ¿sí? Y materia. Entonces, ahí está todo. Y por eso la materia tiene esa propiedad. Por eso no es inerte, ¿sí? Y hay un movimiento incesante. ¿Sí? Entonces, vamos a proseguir. Pues bien, creemos en el tan ridiculizado flojisto, ¿sí? Que estén, y en lo que algunos filósofos naturales llamarían nisus, es decir, el movimiento incesante, aunque perfectamente imperceptible para los sentidos ordinarios o los sentidos físicos, o los esfuerzos que un cuerpo ejerce sobre otro, ¿sí? Es decir, las pulsaciones de la materia inerte, aparente, que es la vida, ¿sí? El movimiento. Los cuerpos de los espíritus planetarios están formados por lo que Prestlin y otros llamaron flojisto, como ya vemos nuevamente acá aparece este término, este concepto, y para lo cual nosotros tenemos otro nombre, ¿sí? Y es esta esencia en su séptimo estado más elevado, forma esa materia de la cual se componen los organismos de los más puros y elevados yang.
y en su forma más inferior o más densa, sí, tan impalpable, no obstante que la ciencia lo llama energía y fuerza, sirve como cubierta de los planetarios de primer grado, ¿sí? O de los espíritus planetarios de primer grado o de grado inferior. ¿Sí? Y esta esencia, en su séptimo estado más elevado, ¿sí? Que forma esta materia de la cual se componen los organismos de los más puros y elevados yani, lo vimos, ¿sí? En el proceso que se lleva a cabo en lo que llamamos manifestación. Es el aspecto más elevado. ¿Mm? Y de ahí se deriva todo lo demás. ¿Mm? En otras palabras, nosotros creemos solo en la materia como naturaleza visible y en la materia en su invisibilidad como el proteo invisible, ¿sí? Omnipresente y omnipotente, con su movimiento incesante, que es su vida y que la naturaleza extrae de sí misma, ya que ella es el gran todo fuera de la cual nada puede existir, como ya lo hemos visto. Proteo, sí, es mula prakriti. La sustancia raíz no diferenciado o indiferenciada. ¿Sí? Es el Swabhavat de los budistas. ¿Sí? Es por eso de ahí nosotros creemos solo en la materia. Porque como en verdad lo afirma Wilfinger, el movimiento es un modo de existencia, ¿sí? Que fluye necesariamente de la esencia de la materia. Sí, ya lo vimos por qué. Que la materia se mueve por sus propias energías peculiares, que su movimiento se debe a la fuerza que es inherente en ella misma, que la variedad de su movimiento y los fenómenos que resultan proceden de la diversidad de las propiedades, de las cualidades y de las combinaciones que se encuentran originalmente en la materia primitiva, sí, Mula Prakriti, de la cual la naturaleza es el ensamblaje, y de lo cual tu ciencia sabe menos de lo que cualquiera de nuestros arrieros, ¿sí? Tibetanos de Yat sabe de la metafísica de Kant. Entonces nuestros científicos actuales están muy lejos de comprender esta situación. Porque sí, en esta materia sí existe sí, toda esa esencia, sí, que llamamos conciencia, que llamamos Fojat, o elemento electrificante y la propia materia, ¿sí? Dirigida por, ¿sí? Para la ideación la ideación cósmica, ¿sí? Que es un derivado del gran aliento. Entonces, todo tiene su, su, su razón de ser, ¿sí? Y sabemos de dónde provienen. Y lógicamente, todo está presente, ¿sí? En lo que es ya la materia manifestada o naturaleza que nosotros ya conocemos. ¿Sí? La naturaleza visible, la naturaleza consciente y la naturaleza inteligente. La existencia de la materia es entonces un hecho, como ya se ha comprobado. La existencia del movimiento es otro hecho. ¿Sí? Su autoexistencia y eternidad o indestructibilidad es un tercer hecho, como ya ¿sí? Se ha demostrado, ¿sí? En palabras de los maestros y de la señora Blavatsky. Y la idea de espíritu puro como un ser o una existencia, désele el nombre que se quiera, es una quimera, un absurdo gigantesco. Espíritu puro no admite que hay en ella, ¿sí? Esta materia, sí, eterna o indestructible.
Esto es en relación, ¿sí?, a sí, la mente universal. Y al siguiente parte que forma parte también de esta carta 10 es nuestras ideas del mal. Vamos a tener unos conceptos preliminares para poder entender lo que nos dice KH en esta carta. Dice, la mente es un nombre que se le da a la suma de estados de conciencia agrupados bajo pensamiento, voluntad y sentimiento. La voluntad es posesión exclusiva del hombre en este plano de conciencia. Lo divide del bruto en el que solo está activo el deseo instintivo. Sí. La voluntad es, sí, es posesión exclusiva del hombre porque tiene mente. ¿Sí? Sí. Y ese deseo instintivo activo es común tanto en el ser humano como en los animales. La mayoría de los hombres vive en y por el deseo, kama, confundiéndolo con la voluntad. Pero aquel que quiera lograr la realización deberá separar la voluntad del deseo y hacer de su voluntad el gobernante, ya que el deseo es inestable y siempre está cambiando, mientras que la voluntad es firme y constante. ¿Sí? Nuestros deseos personales siempre cambian, igual que nuestros pensamientos. Y la tarea del ser humano es doble: despertar la voluntad, reforzándolo por el uso y la conquista para hacerla regidor absoluto dentro del cuerpo, y en paralelo a esto purificar el deseo. El conocimiento y la voluntad son las dos herramientas para el logro de esta purificación. Y el conocimiento, sí, precisamente la información que nos dan los maestros y la señora Blavatsky, sí, a través de los diversos escritos que nos han, sí, que nos han facilitado, y la voluntad, sí, es propiedad de cada ser humano. Sí, lo desarrollo cada ser humano. Si no, nadie lo va a desarrollar por cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debe de desarrollar. Y esa voluntad nos da, ¿sí? ¿Sí?, la facultad de decidir entre dos o más opciones que se nos presenten. Tenemos libre albedrío. Entonces, es responsabilidad de nosotros lo que nosotros, sí, decidamos. Por esa razón, dice, el conocimiento y la voluntad son las dos herramientas para el logro de esta purificación. Y sin embargo, nosotros los teósofos decimos que el bien y la armonía y el mal y la desarmonía son sinónimos. Es decir, el bien y la armonía son sinónimos. El mal y la desarmonía son sinónimos. Además, nosotros mantenemos que todo dolor y sufrimiento son el resultado de la falta de armonía, y que la única y terrible causa del disturbio de la armonía es el egoísmo en una forma u otra. La separatividad, sí, o la gran herejía, como lo describe el maestro KH. Si sabemos que todo es uno, todo es una unidad, ¿sí?, la forma de nuestra mente concreta ve las cosas separadamente y cree que está separado del todo. Sí, aparentemente es una ilusión dentro de la ilusión, sí, pero sí, no se da cuenta de ello hasta que trasciende, sí, esta percepción. Entonces, esta armonía, sí, existe entre el macrocosmos y el microcosmos. Y el microcosmos, que es el hombre, sí, a través de la voluntad y la decisión y la capacidad de decidir, es la que provoca esa desarmonía y es el responsable de lo que conocemos como mal. ¿Sí? Entonces, por esa dice aquí, la terrible causa del disturbio de la armonía es el egoísmo en una forma u otra. De aquí que el karma le devuelve a cada hombre las consecuencias adecuadas de sus propias acciones y decisiones, sin ninguna consideración de su carácter moral.
Pero ya que él recibe su merecido por todo, es obvio que tendrá que reparar todos los sufrimientos que haya causado. E igualmente cosechará en alegría y gozo los frutos de toda felicidad que haya ayudado a producir. Entonces, aquí karma entra en acción. ¿Sí? Karma es el agente, ¿sí?, que, o la ley, vamos a poner la ley universal, ¿sí?, que armoniza aquello que está desarmonizado, o que ajusta, ¿sí?, la causa al efecto y el efecto a la causa. ¿Sí? Y haberle cerrado la puerta a toda pasión humana que conduzca al mal. Pregunta el maestro Calle: ¿eres todo esto? ¿Has comenzado alguna vez un curso de entrenamiento que te conduzca a esto para que podamos, sí, hacer, sí, esto? Para que podamos hacer precisamente sí, este logro de purificación. Esta es la tarea que debemos de estar realizando, sí, esto. Despertar la voluntad, reforzándolo con el uso y la conquista para ser la regidora absoluta dentro del cuerpo, y en paralelo a esto purificar el deseo. El conocimiento y la voluntad son las dos herramientas para el logro de esa purificación. ¿Sí? Entonces, hay que empezar a realizar, no nada más pensarlo y analizar, llevarlo a la acción. ¿Sí? Sí. Y proseguimos con lo que dice el maestro Caché sobre las ideas del mal. Dice: el mal no tiene existencia per se, por sí misma, y no es más que la ausencia del bien, y existe solo para aquel que es su víctima. ¿Sí? Es decir, para la misma persona, ¿sí?, sí, que lo está produciendo. ¿Sí? Procede de dos causas, y lo mismo que el bien no es una causa independiente en la naturaleza. La naturaleza está desprovista de bondad o de malicia. Ella solo sigue leyes inmutables. Cuando otorga vida y alegría, sí, o cuando envía sufrimiento y muerte y destruye lo que ella ha creado. Entonces, este mal tiene dos causas. En el macrocosmos, como lo está diciendo aquí en la naturaleza, y en el microcosmos, como lo vamos a ver más adelante, ¿sí?, cuyo ser humano es el responsable, ¿sí?, de producir ese mal. Entonces aquí la naturaleza está desprovista de bondad o de malicia. Ella solo sigue leyes inmutables, ¿sí?, de esa inteligencia guiadora, ¿sí?, procedente del gran aliento. Acuérdense de lo que vimos anteriormente, ¿sí? La naturaleza tiene un antídoto para todo veneno y sus leyes una recompensa para todo sufrimiento. La mariposa devorada por un pájaro se convierte en ese pájaro, y el pajarillo devorado por un animal pasa a una forma superior. Sí, nada se pierde, ¿sí? Todo tiene su recompensa, y esto lo podemos ver también de diversas maneras, ¿sí?, aún todavía más superior. Y dice: es la ley ciega de la necesidad. ¿Mm? ¿Mm? Y el eterno ajuste de las cosas, y por ende no puede llamársele mal en la naturaleza. Todo esto que ya vimos, sí, en este párrafo y en el párrafo anterior, es la ley ciega de la necesidad, es decir, el círculo de la necesidad que se va siguiendo, sí, en el universo manifestado o en la naturaleza manifestada. Y es la ley ciega de la necesidad y el eterno ajuste de las cosas, y por ende no puede llamársele mal en la naturaleza. ¿Sí? El verdadero mal procede de la inteligencia humana, y su origen reside completamente en el hombre racional, es decir, ejerciendo la actividad de manas inferior, ¿sí?, o la mente inferior,
que se disocia de la naturaleza, ¿sí? Que causa desarmonía con esa naturaleza o que se separa aparentemente de la naturaleza. Entonces, solo la humanidad es el verdadero origen del mal. El mal es la exageración del bien, la progenie del egoísmo y la codicia humana. ¿Sí? El mal es la exageración del bien, ¿sí? Por un lado, la progenie del egoísmo y la codicia humana. ¿Sí? Aparte de esa disociación con la naturaleza. ¿Sí? Lo que se llama separatividad, egoísmo o la gran herejía. Y prosigue, piensa profundamente y encontrará que con excepción de la muerte, que no es ningún mal, sino una ley necesaria, y de los accidentes que siempre encontrarán su recompensa, sí, en una vida futura, el origen de todo mal, ya sea grande o pequeño, está en la acción humana, ¿sí? En ningún lugar más, sí, está en el ser humano, ¿de acuerdo? Sí, sí, en sus decisiones y sus acciones, en el hombre cuya inteligencia lo hace el único agente libre en la naturaleza, a lo que llamamos libre albedrío. Aquí lo está diciendo, el hombre cuya inteligencia lo hace el único agente libre en la naturaleza. No es la naturaleza la que crea enfermedades, sino el hombre. Por lo tanto, la misión de este último y su destino en la economía de la naturaleza es morir de muerte natural, ocasionado por la vejez, exceptuando el accidente. ¿Sí? Ni un salvaje, ni un animal silvestre o libre mueren de enfermedades. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que observamos de nosotros? Sí, en el lado occidental del mundo. Precisamente esto, ¿sí? Nos enfermamos, nos morimos, pero no por vejez, sino por enfermedad. Y nos dice, el alimento, las relaciones sexuales, el beber, son todas necesidades naturales de la vida, ¿sí? Aquí lo está diciendo, son necesidades naturales de la vida. Sin embargo, el exceso en ellas ocasiona la enfermedad, la miseria, el sufrimiento mental y físico. Y estos últimos, este sufrimiento físico, estas alteraciones, sí, en el cuerpo físico, son transmitidos como los mayores males a las generaciones futuras. Es decir, que es la progenie de los culpables, ¿sí? El origen de los culpables. Entonces, lo vamos transmitiendo de generación en generación, ¿sí? ¿Sí? A través de lo que llamamos escándalo. Entre nosotros mismos, ¿sí? Y desde el punto de vista del cuerpo físico, ¿sí? A través del ADN o el DNA o nuestros genes, como lo dice la señora Blavatsky en los comentarios a la doctrina secreta. Entonces, nosotros somos sí, responsables sí, de esta enfermedad, la miseria y el sufrimiento mental y físico. Nadie más. Sí, y solamente uno mismo es el culpable de esto, no otra persona, ni otra persona, ni otro grupo de personas. Uno mismo, nadie más. La ambición, el deseo de asegurar la felicidad y la comodidad de aquellos que amamos, obteniendo honores y riquezas, son sentimientos naturales loables. Pero cuando estos transforman al hombre en un tirano ambicioso y cruel, en un avaro, en un ególatra, egoísta, traen sufrimiento indecible a los que están a su alrededor, aparte de él, a los que lo rodean, y tanto a las naciones como a los individuos. Imagínense a las naciones y a los individuos. Imagínense a los que dirigen naciones.
qué responsabilidad y también qué karma. Y prosigue. Todo esto, entonces, el alimento, la riqueza, la ambición y mil otras cosas más que tenemos que dejar de mencionar, se convierten en el origen y en la causa del mal, sea por abundancia o por ausencia en estos casos. ¿Sí? Conviértete en un glotón, en un libertino, un tirano, y serás el causante de enfermedades, de sufrimiento humano y de miseria. Carece de todo esto, ¿sí? El otro extremo, ¿sí? Y te morirás de hambre, siendo despreciado como un don nadie, y la mayoría del rebaño, es decir, tus semejantes, harán de ti un desechado para toda la vida. Por lo tanto, no es a la naturaleza o una deidad imaginaria, ¿sí? Como dice Dios lo quiso, ¿sí? A la que hay que culpar, sino a la condición humana envilecida por el egoísmo, ¿sí? Por decisión, ¿sí? Propia, ¿sí? Por voluntad propia. Nadie nos obliga. Nosotros, sí, realizamos esa acción voluntariamente, aunque en la mayoría de los casos inconscientemente. Sí. Reflexiona acerca de estas pocas palabras. Encuentra toda causa de mal que puedas imaginar y síguela hasta su origen y habrás resuelto una tercera parte del problema. ¿Sí? Entonces, aquí nos está diciendo esto, reflexionemos acerca de estas pocas palabras y vamos a encontrar toda causa de mal, sí, que puedas imaginar y síguela hasta su origen y habrá resuelto una tercera parte del problema del mal. ¿Sí? Y lo vamos a ver ahorita. Y ahora, teniendo debida cuenta de aquellos males que son naturales y que no pueden evitarse, y son tan pocos que reto a toda la hueste de metafísicos occidentales a llamarles males o a probar que provienen directamente de una causa independiente, sí, señalaré la causa más grande y principal de casi los 2/3 de los males que acosan a la humanidad desde que esa causa se convirtió en un poder. ¿Sí? Ya lo deben de estar eliminando. ¿Sí? Y esta es la religión. Bajo cualquier forma y en cualquier nación. Es la casta sacerdotal, el clero y las iglesias. Es en esas ilusiones que el hombre considera como sagradas, en donde tiene que buscar el origen de esa multitud de males, que son la gran maldición de la humanidad y que casi agobian al género humano. ¿Eh? Ellos se han dado cuenta de esta situación, ¿sí? Y prosigue. La ignorancia creó a los dioses y la astucia se aprovechó de esa oportunidad, ¿sí? De esa ignorancia. Observe a la India y mira la cristiandad, al Islam, al judaísmo y al fetichismo. En cada una de ellas tienen las cosas en común. Es la impostura sacerdotal la que hizo a estos dioses tan terribles para el hombre. Es la religión la que hace de él el egoísta intolerante, el fanático que odia a toda humanidad que está fuera de su propia secta, sin que por ello se vuelva mejor o más moral. Dioses tan terribles, ¿sí? Que dicen, ¿sí? Mata por mí, la guerra santa, ¿sí? En la cristiandad, las cruzadas, ¿sí? También la Santa Inquisición, ¿sí? ¿Cómo se llama? La Guerra Santa, ¿sí? Entre el Islam, por ejemplo. Y allí vemos, ¿sí? Ejemplos en cada uno de estas, de, este, de esta cristiandad, ¿sí? Islamismo, judaísmo, fetichismo, está, ¿sí?
sí, estas características. ¿Sí? Y entonces, esas religiones dicen, si no perteneces a mi religión, sí, y estás fuera de ello, sí, estás condenado. Entonces ya viene exclusión, separatividad. ¿Sí? Desde ahí, pues ya está actuando, sí, egoístamente, porque está viendo que separadamente, sí, lo que todo es uno, lo que todo es unidad. Entonces, este es un gran problema, ¿sí? Se lo vuelve precisamente ese egoísta intolerable, el fanático que odia a toda la humanidad que está fuera de su propia secta, ¿sí? Y prosigue, es la creencia en Dios y en dioses lo que convierte a 2/3 de la humanidad en esclavos del puñado, ¿sí? Es decir, de los dirigentes de lo que la engañan bajo la falsa pretensión de salvar. Sí, el clero, sí, en todas y cada una de esas religiones. No está el hombre siempre dispuesto, no está el hombre siempre dispuesto a cometer cualquier clase de mal si se le dice que su Dios o sus dioses exigen el crimen, ¿sí? El que estamos más familiarizados es en el Dios del Antiguo Testamento, ¿sí? Víctima voluntaria de un Dios ilusorio, vil esclavo de sus astutos ministros, ¿sí? Todos esos gobernantes del clero sacerdotal, ¿sí? Que son los que indican, ¿sí? Que es lo que tienen que hacer a sus seguidores. ¿Sí? Por ejemplo, el campesino irlandés, italiano, eslavo pasará miseria y verá a su familia morir de hambre y andar desnuda para poder alimentar y vestir a su padre, es decir, el sacerdote y al papa. Y esto lo hemos visto mucho más, sí, en, en los siglos anteriores. Sí, todavía lo seguimos viendo en el siglo XXI. Y durante 2000 años la India ha gemido bajo el peso de la casta, mientras que esta casta de los brahmines se alimentaban de lo mejor de la tierra. Hoy en día, los seguidores de Cristo y los de Mahoma se degüellan, se matan mutuamente en nombre y para mayor gloria de sus mitos respectivos. Sí. Vemos esto en la realidad y lo estamos viendo. ¿Sí? Entonces, en el siglo XIX, sí, se dieron cuenta de esto y aún se sigue llevando a cabo. No es por poderlo trascender. Recuerda que la suma de la miseria humana nunca disminuirá hasta el día en que la mejor parte de la humanidad destruya en nombre de la verdad, de la moralidad y de la caridad universal los altares y de los falsos dioses. ¿Sí? A través de ese conocimiento, ¿sí? Y esa purificación, ¿sí? A través de la voluntad para trascender el aspecto animal en nosotros. ¿Sí? Este es el trabajo que debemos de realizar, ¿sí? Cada uno de nosotros. Y dice, si se nos objetara que también nosotros tenemos templos y que también tenemos sacerdotes y que nuestros lamas también viven de la caridad, ¿sí? Aclara que sepan que los objetos antes mencionados tienen en común con sus equivalentes occidentales únicamente el nombre. Por eso en nuestros templos no se adora a un dios o dioses, sino solo se venera la memoria 3 veces sagrada del hombre más grande así, con el más santo que jamás haya existido. ¿Sí? Así conocemos como Buda. ¿Sí? Solo se venera la memoria. ¿Sí? ¿Sí? Del Buda. El exponente, el mejor exponente de nuestra actual, ¿sí? Humanidad.
y nuestros lamas para honrar la fraternidad de los bhikkhus, es decir, los monjes budistas que han recibido la ordenación completa que establecida por nuestro bendito maestro, ¿sí? En persona, Buda, salen para ser alimentados por los laicos. Estos últimos, y a menudo hasta en número de 5 a 25,000, son alimentados y cuidados por la Sangha, es decir, la fraternidad de los monjes lamaístas, proveyendo la lamasería, ¿sí? Las necesidades de los pobres, de los enfermos, de los atribulados. Nuestros lamas aceptan alimento, nunca dinero. Y es en esos templos donde se enseña y se graba en la mente del pueblo el origen del mal. ¿Sí? Aparte, sí, de que provienen, sí, las necesidades de los pobres, de los enfermos y los atribulados, se enseña, y esto es algo muy importante, y se enseña y se graba en la mente del pueblo del origen del mal. ¿Sí? Para que, sí, uno se dé cuenta, para que ellos se den cuenta, para que todos nos demos cuenta. ¿Sí? Allí se les enseñan las 4 nobles verdades, ¿sí? Llamado Arikasaka o Ariyayacha, ¿sí? Así se pronuncia en lengua pali, ¿sí? Y la cadena de causación, es decir, los 12 nidanas que encontramos, ¿sí? Explicados, ¿sí? En la voz del silencio, y que les da una solución del problema del origen y destrucción del sufrimiento. Y a esto también que nosotros debemos, ¿sí? De aprender, ¿sí? Cuáles son esas 4 nobles verdades que son el origen, ¿sí? Del sufrimiento. ¿Sí? Y lógicamente, ¿sí? Para, ¿sí? Mitigar ese sufrimiento, seguir el óctuple, ¿sí? Noble sendero. Lea el Mahabharata, es decir, la última parte del Samyutta Nikaya, que es el que este nombre también significa el Mahayana, conocido también como el Gran Libro, y trata de comprender no con la mente occidental llena de prejuicios, sino con el espíritu de intuición y de verdad, lo que el plenamente iluminado dice en el primer Kandaka, ¿sí? Del Mahabharata, y permítelo traducirlo para ti. En el tiempo en el que bendito Buda se hallaba en Uruvela, ¿sí? Es decir, vos Gaya, cerca de Gaya, a orilla del río Neranjara, mientras descansaba bajo el árbol Bodhi de la sabiduría, después de que él se había convertido en Sam Buda, al final del 7º día, teniendo su mente fija en la cadena de causación. ¿Sí? Hablo de este modo, ¿sí? De las causas del sufrimiento. De la ignorancia, ¿sí? Surgen los samkaras, es decir, las acciones en el plano de la ilusión, ¿sí? En maya, ¿sí? En el plano y material, perdón, físico en el cual nos encontramos, de triple naturaleza, producciones de esa triple naturaleza de cuerpo, de la palabra y del pensamiento, ¿sí? De la ignorancia, ¿sí? Y acordémonos que la ignorancia, ¿sí? En la voz del silencio es Kamamana. ¿Sí? De los sankaras brota la conciencia. De la conciencia se origina el nombre y la forma. Está aquí la conciencia, que nosotros conciencia con C, es decir, la mente concreta. De esto surgen las 6 regiones, es decir, de los 6 sentidos, siendo el séptico una mente propiedad de los iluminados. Conocemos 5 sentidos. De esto surge el contacto, de este surge la sensación, de esta surge el anhelo o el deseo, es decir, kama o tana.
Del anhelo surge el apego, la existencia, el nacimiento, la vejez y la muerte, la pesar, la lamentación, el sufrimiento, el desaliento y la desesperación. En el anhelo y kama y, y kama mana, desde el punto de vista del ser humano. Por otro lado, por la destrucción de esta ignorancia, ¿sí? Se destruyen los sankaras. Acuérdense que la destrucción de la ignorancia, sí, es la adquisición del conocimiento para sí, poder acceder a la sabiduría. Entonces, por la destrucción de la ignorancia se destruyen los sankaras y ellos su conciencia, el nombre y la forma, las 6 regiones, ¿sí? Los 6 sentidos, el contacto, la sensación, el anhelo, ¿sí? Kama o taná, el apego, el egoísmo, la existencia, el nacimiento, la vejez, la muerte, el pesar, la lamentación, el sufrimiento, el desaliento y la desesperación. Tal es la sensación de todo este cúmulo de sufrimiento. Sí, sí. Entonces, la destrucción de la ignorancia es la clave. Y esa destrucción de la ignorancia nos están ayudando los maestros y la señora hablaba aquí a través de esa información y conocimiento que nos han transmitido. Pero nosotros tenemos que adquirirlo, trabajar en ello, que haya una transformación interna en cada uno de nosotros y ponerlo a la práctica en nosotros y a todos los reinos y a todos los seres humanos. Sabiendo esto, el bendito hizo esta solemne afirmación. Cuando la naturaleza real de las cosas se hace clara para el Vishnu de meditación, todas las dudas se desvanecen, puesto que ha aprendido qué es esa naturaleza y cuál es su causa. De la ignorancia surgen todos los males, ¿sí? A partir del conocimiento llega la cesación de esta masa de miseria y entonces el brahmana en meditación se yergue y dispersa la hueste de Mara, ¿sí? De esa ilusión, ¿sí? De esos anhelos, ¿sí? De existir, ¿sí? De ser, de estar, ¿sí? En general, ¿sí? Como el sol que ilumina el firmamento. ¿Sí? Entonces, aquí nos está diciendo, ¿sí? De la ignorancia surgen todos los males y a partir del conocimiento llega la cesación de esos males. ¿Sí? Y aquí, por meditación, se entiende aquí las cualidades sobrehumanas, no sobrenaturales. Sobrehumanas son las características o los iris superiores que se encuentran, ¿sí? En la triada superior, o el aratado, ¿sí? U otro nombre para el adeptado, en lo más elevado de sus poderes espirituales o siris superiores. ¿Sí? Y esto fue copiado en Simla el 28 de septiembre de 1882. ¿Sí? Esto es todo lo que, ¿sí? Nos dice el KH en la carta 10 y con esto damos finalizado, ¿sí? Todo lo que nos dice la carta 10, maestro KH en la carta 10. Y por último, ¿sí? Voy a leer, ¿sí? Este párrafo que es muy importante y que nos hace un resumen de todo lo que ya hemos visto. Dice, al fin de cuentas, el más grande de los materialistas, al igual que el más trascendente de los filósofos, confiesa la omnipresencia de un proteo impalpable, Mula Prakriti, omnipotente en su ubicuidad a través de todos los reinos de la naturaleza, comprendiendo en estos al ser humano, como ya lo vimos. Proteo indivisible en su esencia, ¿sí? Es Mula Prakriti, sin forma y no obstante que se manifiesta en toda forma que está aquí,
allá, por todas partes y en ninguna, y que es todo y nada, que es todas las cosas y siempre uno. Esencia universal que une, limita y lo contiene todo y que es la contiene, ¿sí? El contenedor. ¿Qué teólogo puede ir más allá? Basta reconocer estas verdades para ser un teósofo, ya que semejante confesión equivale a admitir que no solamente la humanidad, aunque esté compuesta de miles de razas, sino que todo aquello que vive y vegeta, en una palabra, todo aquello que es, está hecho de la misma esencia y sustancia y animado del mismo espíritu, y que por consiguiente en la naturaleza todo es solidario en lo físico, así como en lo moral. Y esta es la base precisamente, sí, de la hermandad universal, uno de los objetivos, sí, de la sociedad teosófica. Entonces aquí tenemos, sí, las bases filosóficas que nos dan, sí, las bases metafísicas que nos dan, sí, los maestros, y la señora hablaba así, sí, para todo esto. Y aquí terminamos esta disertación. Muchas gracias. Gracias a ti, Oscar. Un tema muy, muy interesante, apasionante, que hay que estudiar y comprender en toda la extensión, porque es la base de la fraternidad. Es así, entonces, muy importante. Muchas gracias, hermanos. Es el momento, por favor, pueden abrir sus pantallas y si alguien tiene duda, que por favor ponga su manita o levante la mano y se estará otorgando de manera ordenada. A ver, ¿quién gusta participar? Salomón me Yo, levantó la Conchita. mano. Adelante, Salomón. Hola, Oscar, gracias por tu exposición, como siempre. Oye, Oscar, hay una parte que quisiera que me pudieras explicar con respecto a el mal, que es la exageración del bien. Yo no sé por qué se da esta frase, porque si uno exagera en el bien, pues está haciendo un bien, porque si uno hace algo, no sé, para hacer algo mal tiene que ser algo mal, algo malo, algo dañino, pero si yo hago mucho bien, ¿por qué se dice que el mal es la exageración del bien? Por favor, Oscar, gracias. Sí, lo explicó ahí en una frase el maestro Cache, ¿sí? El por qué, ¿sí? Entonces, sí, hay muchos bienes desde el punto de vista humano, desde el punto de vista, sí, del ser humano. Por ejemplo, uno de ellos que ahorita hacemos, por ejemplo, el beber un vaso de agua, es un bien para el organismo, para el ser humano, para su mantenimiento, para otras situaciones, ¿sí? Pero si lo tomamos en demasía, nos va a ocasionar problemas. Si estamos mucho tiempo en contacto con el agua, nos va a ocasionar problemas, ¿sí? Entonces, todo tiene que haber, sí, un equilibrio entre todo ello. ¿Sí? Entonces, la alimentación es un bien, el vestirse es un bien. ¿Sí? Estas características que el maestro KH lo explicó son bienes, ¿sí? Para el ser humano. Pero si nos tratamos más cuando hace calor, pues nos va a producir problemas por exceso de calor, ¿sí? Igual, si nos alimentamos más de lo que necesitamos, pues lógicamente va a haber, ¿sí? Problemas
¿sí? de sobrepeso o de obesidad, ocasionando múltiples problemas en su salud. Entonces, por esa razón, sí, esos excesos que son, sí, bienes, desde el punto de bien, desde bienes temporales, desde el punto de ser humano, nos ocasionan este tipo de situaciones. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero conocimiento, me pongo a estudiar, sí, y me la paso todas las 24 horas estudiando. ¿Mm? Y me paso 48, 72 horas estudiando. Sí, es un exceso en la acción que estoy realizando para adquirir un bien y que estoy haciendo uso de ese bien. Pero ¿qué me va a ocasionar? ¿Mm? Primero, no voy a dormir. Me va a ocasionar, sí, problemas por no dormir. Segundo, no me va a permitir alimentarme. Por lo tanto, no me va a permitir, sí, alimentarme para que mi organismo esté en buenas condiciones. ¿Mm? Entonces, también el cerebro físico necesita, ¿sí? Necesita, ¿sí? descansar. ¿Sí? Si no le damos ese descanso y esa reparación, pues no puede estar, ¿sí? activo durante mucho tiempo y se va a ir deteriorando a la larga también, como ya se ha demostrado desde el punto de la científico, ¿sí? actual. Entonces, son varias situaciones, sí, que debemos de tomar en cuenta que son lo que llamamos bienes temporales, ¿sí? ¿Sí? Porque el bien absoluto, que llamamos el bien máximo, que es la armonía, ¿sí? El máximo de armonía no va a ocasionar problemas, ¿sí? Pero los bienes temporales sí. Entonces, si tú estás tomando el bien, sí, desde una fuente, sí, temporal, pero no desde una fuente, sí, más allá de lo temporal o permanente. Entonces, hay que distinguir entre esos dos. Por eso, muchas veces, sí, pensamos, bueno, si es bien, y si lo llevo a cabo, sí, muchas veces o constantemente, no va a haber repercusiones. Claro que sí hay repercusiones, pero hay que saber, sí, por qué y a qué nivel, sí, lo estamos aplicando, ¿sí? Porque no es, sí, el bien absoluto como al parecer tú lo quisiste expresar, sí, porque el bien, sí, que es temporal, siempre va a estar cambiando, sí, pero el permanente no. Sí, está bien, Oscar, te agradezco. Oye, una preguntita más si se puede. La ciencia moderna o los científicos que se dedican a la ciencia moderna, ¿no son atraídos por el conocimiento de la ciencia esotérica o por qué no hay cambios en la ciencia moderna sabiendo que existe, bueno, a lo mejor algunos ni saben, ¿no? Pero si existe esta ciencia esotérica que puede ayudar mucho al conocimiento de la ciencia moderna, ¿por qué no ha habido ese cambio en ellos? Tú lo acabas de decir, sí, muchos de ellos no saben que existe y nada más se mueven en el campo en que han aprendido, en que se han desarrollado, en que han adquirido ese conocimiento. Y lógicamente lo van a ver desde ese punto de vista. Pero una vez que tengan sí, conocimiento de esta información o este conocimiento que nos dieron los maestros, y entonces van a cambiar sí, de razón de ver. Veámoslos en Einstein. ¿Sí? Él se basó mucho en lo que leyó sobre la doctrina secreta, pero lo mantuvo en secreto, no lo estuvo diciendo a sus colegas, ¿sí? Pero muchos de ellos, aparte de ellos, muchos fueron teósofos que actualmente o que, o que estaban ya formando parte de la formación oculta y que tenían esta información y fueron desarrollando desde el punto de vista sí, científico, sí, palpable,
para demostrar eso, sí, que desde el punto de vista ocultista, sí, habían aprendido. ¿Sí? Tú lo acabas de decir, si no lo saben, mm, no van a tener conocimiento de ello. Ya no están de tener conocimiento de ello, pues no lo pueden aplicar. Entonces, una tarea, ¿sí? De nosotros, de los que estamos en la sociedad teosófica, es transmitir ese conocimiento, ¿sí? Y hacerlo comprensible, ¿sí? Para que se entiendan, y aparte de eso es llevarlo a la práctica. No es solo teosofía teórica, sino teosofía práctica, ¿sí? Y se nos están dando los elementos para que nosotros mismos saquemos nuestras propias conclusiones, ¿sí? Nadie nos va a sacar las conclusiones, estas conclusiones por nosotros. Sí, los autores, sí, los que han hecho otros estudios, otros escritos, conferencistas, sacan sus conclusiones, son de ellos, no son nuestros. Nosotros tenemos que sacar los nuestros, ¿sí? Porque no, el crecimiento es personal e individual. ¿Sí? Sí, Muy amable, pero Oscar. así, ok. Muy amable, gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario más? ¿Ya nadie? Yo sí se puede, Conchita. Adelante, Ceci. Bueno, ya. Ceci, Que alguna vez alguien me dijo que nosotros veneramos, nosotros los que estudiamos teosofía o estamos en el grupo de teosofía, que veneramos demasiado a la señora HPB. No supe qué contestar. Ahorita que el doctor Oscar mencionó esto de que los budistas veneran la memoria de Buda, no a Buda, o sea, no así a la persona, sino a la memoria de Buda, estaríamos hablando lo mismo con respecto a la señora Blavatsky. es la palabra que quiere decir es honrar, sí, no venerar, honrar, sí, porque venerar Honrar. ya lo están asociado con el concepto occidental que se tiene de esta palabra, sí. Entonces, honrar nada más la memoria de Buda, sí, nada más, sí, es honrar, sí. Es decir, tenerlo presente, tenerlo en el corazón, pero nada más. Sí, no, por eso se llama que los budistas son nasticas, sí, sí, que no hay ídolos de por medio, no adoran, sí, nada con ídolo. El ídolo, sí, son, sí, cualquier forma, en forma de estatuillas, pinturas, imágenes, sí, todo eso son ídolos, ¿sí? Y entonces, tanto los teósofos como sí, los budistas son násticas, ¿sí? La ausencia de ídolos, ¿sí? Por eso no es una veneración el rezar, ¿sí? O el pedir nada de eso, es honrar nada más la memoria, como nosotros honramos la memoria de cualquier ser humano, ¿sí? Al tenerlo presente y tenerlo dentro de nosotros, en nuestro corazón, pero nada más. Sí, no se tiene que hacer una adoración o pedir algo, nada de eso, porque si no caemos precisamente en esa idolatría de la cual la señora Blavatsky dice que no debemos de caer. ¿Sí? Entonces son muy sutiles, son esas palabras, ¿sí? Que tienen un significado en el mundo oriental y otro en el mundo occidental. Y en el mundo occidental está todo ligado, ¿sí? Hasta las religiones monoteístas. Ok, gracias. ¿Alguien más, hermanos?
¿Alguien más gusta decir algún comentario, hacer alguna pregunta, aclarar alguna duda? ¿Nadie? No, parece que no, Conchita. No. Bien. Entonces, pues vamos a dar por terminado nuestro trabajo. Oscar, te felicito por tan brillante exposición de un tema tan controvertido para los occidentales, que en nuestras deformadas religiones occidentales, y no quiero ofender a nadie, muy marcado en el catolicismo, cristianismo, catolicismo, dentro de sus sectas y otras sectas más, damos prácticamente una forma antropomórfica a un Dios que se supone que es un Dios, es ilimitado, no es un hombre. Y ahí lo está diciendo el maestro. Y aparte de eso, que está distorsionada nuestra mente, como si fuera poco, somos pedigüeños, porque no agradecemos, nada más pedimos. Entonces, vea la calidad de conocimiento aparentemente espiritual que no tiene nada de eso. Si no hay forma, no hay Dios. Y si no pedimos, pues tampoco hay religión. Entonces, yo creo que son temas, conceptos a analizar, ¿verdad? A profundizar internamente cada quien y tener su conclusión. Debemos liberarnos de esas ataduras que no causan más que sufrimiento. Y para eso es este tipo de conocimiento. Apoyar a la humanidad para que supere el sufrimiento en el que está inmersa. Gracias, Oscar. Muchas gracias por tu gran disertación, por tu comentario, y en verdad te agradecemos muchísimo el que nos hayas compartido tu análisis, tus conclusiones, tus comentarios, tu conocimiento. Muchas gracias. Gracias a todos los hermanos que nos acompañaron, y les comento, por favor, que en 8 días estará con nosotros nuestro hermano Manuel Alejandro, ¿de acuerdo? Con el tema de el secreto, santo Dios, El Kali Yuga. Yuga, no, El secreto ¿perdón? del Kali Yuga. Del Kali Yuga, sí, porque ya hasta se mandó cartel. Discúlpenme por este vacío mental. Bien, así es que los esperamos. Muchas gracias a todos por su presencia, y recordarles que el lunes tenemos nuestro estudio del poder del pensamiento. ¿Sí? Gracias a todos. Descansen. Gracias, Oscar. Muchas gracias. Gracias, Carlos. doctor Oscar. Gracias, Felicidades. Enrique. Muchas Buenas gracias. noches. Hola, Gracias, buenas noches. Muchas gracias, Oscar. Gracias, doctora. Oscar, Hola, excelente ya. presentación. Todo muy claro, Gracias, por eso no hay Yasmín. dudas. En serio. Gracias. Buenas noches. Gracias, Yasmín. Gracias Sí. a todos.
Y Buenas noches a Bye, todos. hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, Salomón, Gracias, descanse. Oscar. Enrique, Connie, Hasta luego. Elia, buenas Gracias, noches. Connie. Hola, buenas noches. Gracias Buenas a todos noches. ustedes. Gracias. Descansen. Sí, igualmente. Gusto en Bueno, tú verlos. estás en actividad, ¿verdad? Yo no Sí. descansaré, pero ustedes sí. Sí. Descansamos por ti. Exacto, sueñen por mí. Claro. Si, Ok, si me cuídate, duermo, nos cuídate vemos en mucho. los sueños. Claro. Cuídense. Sí. Y Bye. gracias, cuídense. Hasta luego. Buenas noches. Bye. Igualmente, buenas noches. Bye.